El generador se apagó con un último suspiro. El huracán Harvey había sumido la sede de Stream Tech en Austin en la oscuridad, dejando a la directora ejecutiva, Cassandra Blake, enfrentando su peor pesadilla, un acuerdo de $50 millones escapándose en 2 horas. La iluminación de emergencia proyectaba sombras duras sobre 15 rostros ansiosos en la sala de conferencias. «Llamen a un técnico de verdad», dijo Marcus con desdén, fijando la mirada en el técnico de mantenimiento agachado junto a la máquina silenciosa. El hombre vestía un mono de trabajo descolorido y sus manos callosas ya exploraban las entrañas del generador con precisión quirúrgica. Algo en su tranquila confianza aceleró el pulso de Cassandra. Su desesperación se transformó en una temeraria audacia al dar un paso al frente, sus tacones de diseñador resonando contra el concreto. «¿Crees que puedes arreglar esto?», retó, con la voz resonando en la sala como un desafío. El técnico levantó la vista y la miró fijamente con una franqueza sorprendente. Cassandra sintió que el calor le subía a las mejillas mientras las palabras salían atropelladamente. «Arregla el generador. Te beso ahora mismo». La habitación contuvo la respiración. Pero, ¿quién era exactamente ese hombre misterioso con ropa de trabajo? ¿Y por qué su promesa tan descabellada parecía menos un acto de desesperación y más un presagio del destino? 6 horas antes, Lucas Miller estaba sentado en el asiento trasero de la destartalada camioneta de su padre, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Daniel Miller revisó su caja de herramientas por última vez. Los cierres metálicos resonaron en el silencio del amanecer. El cielo de Austin se cernía pesado con nubes de tormenta que se acercaban, prometiendo el tipo de clima que mantendría a la mayoría de la gente en casa, pero que ponía a los trabajadores de mantenimiento a trabajar a toda prisa. «Papá tiene que irse temprano hoy, hijo. La señora Rodríguez te llevará a la escuela». Lucas asintió, acostumbrado a estas despedidas matutinas que se habían convertido en rutina desde la muerte de su madre 3 años antes. Daniel trabajaba como técnico de reparaciones independiente, arreglando de todo, desde aires acondicionados averiados hasta generadores industriales para pequeñas empresas de la ciudad. El trabajo les pagaba lo suficiente para mantenerse a flote en su pequeño apartamento, aunque con dificultad. «Llegaré a casa a las 6 para preparar la cena». «De acuerdo». La promesa quedó suspendida entre ellos como una plegaria que Daniel no estaba seguro de poder cumplir. Lucas abrazó con fuerza su osito de peluche desgastado, el último regalo de su madre, Sara, y observó el reflejo de su padre en el retrovisor. Las ojeras de Daniel eran prueba de las incontables noches en vela y madrugadas dedicadas a mantener en funcionamiento el mundo de los demás, mientras el suyo propio se mantenía perpetuamente al borde del colapso. El motor de la camioneta arrancó con un ronroneo, uniéndose a la sinfonía de un barrio que despertaba para afrontar un nuevo día de pequeñas luchas y silenciosas esperanzas. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta mientras se alejaba en coche, dejando a su hijo con el vecino mientras él se aventuraba a solucionar los problemas de los demás, siempre con la esperanza de no destrozar a su propia familia en el proceso. La llamada había llegado a las 3 de la tarde del gerente de instalaciones de Stream Tech. Problemas con el generador, reparación urgente, horas extras dobles. Daniel había dudado, calculando el tiempo en función de su promesa a Lucas, pero el dinero cubriría el alquiler del mes siguiente y sobraría para ropa nueva para el colegio. Llegó al reluciente edificio del centro, sintiéndose fuera de lugar entre los monumentos de cristal y acero al éxito. El guardia de seguridad apenas miró sus órdenes de trabajo, indicándole con un gesto el ascensor de servicio con una indiferencia estudiada. Stream Tech ocupaba 3 plantas de oficinas de primera categoría, todas de ladrillo visto y hormigón pulido, una estética que gritaba éxito a cualquiera que entrara. Daniel encontró la sala de generadores en el sótano, un espacio utilitario que contrastaba fuertemente con el espacio de trabajo de diseño de arriba. La máquina zumbaba, contenta, sin mostrar señales de los problemas reportados, pero aún así comenzó su inspección de rutina.
La alerta de huracán. Llegó por la radio a las 8 de la noche, justo cuando Daniel guardaba sus herramientas. El generador solo había necesitado ajustes menores. Una conexión suelta aquí, un filtro limpio allá, mantenimiento estándar. Que cualquier técnico competente podía realizar, aunque el encargado de las instalaciones había insistido en llamarlo emergencia para justificar el gasto de horas extras. Daniel debería haberse ido entonces, debería haber conducido a casa para atender las preguntas preocupadas de Lucas y la señora Rodríguez sobre la tormenta que se aproximaba. En cambio, algo lo hizo quedarse en el sótano, revisando su trabajo con la meticulosidad que le había valido una reputación de confiabilidad en una ciudad llena de servicios de reparación improvisados. Las luces del edificio parpadearon una, 2 veces, y luego se apagaron por completo cuando el huracán Harvey anunció su llegada con el dramatismo característico de Texas. La energía de emergencia se activó de inmediato, pero Daniel sabía por experiencia que los sistemas de respaldo eran frágiles, propensos a fallar cuando más se necesitaban. El sonido de pasos apresurados resonó en la escalera mientras los directivos de Stream Tech descendían a la que de repente se había convertido en la sala más importante del edificio. La directora ejecutiva llegó primero, una mujer de unos 30 y tantos años con ojos penetrantes y una compostura controlada que provenía de tomar decisiones que cambiaban la vida a diario. Observó la escena con rápida eficiencia. El generador averiado, la iluminación de emergencia que lo resaltaba todo con crudeza, y Daniel de pie, en silencio en la esquina, como si fuera una pieza de maquinaria. Su equipo entró detrás de ella, llenos de nerviosismo y susurros preocupados sobre contratos, plazos de entrega y las implicaciones financieras de los apagones prolongados. El aire estaba denso con colonia cara y sudor de ansiedad, una combinación que reflejaba las peculiares presiones de la gestión de crisis en el ámbito profesional. Marcus Fleming, el director de marketing, dio un paso al frente con una confianza agresiva que enmascaraba profundas inseguridades. Su traje costaba más de lo que Daniel ganaba en un mes, un hecho que ambos reconocieron sin discusión. Señora, necesitamos llamar a un servicio profesional. Alguien con credenciales reales. Sus ojos recorrieron la ropa de trabajo de Daniel con un desdén apenas disimulado, el rechazo automático de alguien que nunca había realizado un trabajo físico, pero que comprendía su lugar en la jerarquía social. Los demás miembros del equipo asintieron en silencio. Su fe se depositaba en certificaciones y membretes de empresas, en lugar de en el hombre que había dedicado las últimas 5 horas a garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de sus edificios. Daniel no dijo nada, acostumbrado a pasar desapercibido, hasta que sus habilidades se volvieran indispensables. Hacía tiempo que había aprendido que la competencia hablaba más que las credenciales, aunque la lección a menudo le costaba orgullo herido y palabras calladas. Cassandra Blake estudiaba el generador silencioso con la intensidad de quien calcula el costo exacto de un posible fracaso. $50 millones estaban en juego, un contrato que aseguraría la expansión de Stream Tech en los mercados de energías renovables y validaría 3 años de cuidadosa estrategia frente a competidores más grandes. No le pasó desapercibida la ironía de que el acuerdo dependiera de una máquina diseñada para proporcionar energía de respaldo, al igual que la propia empresa se había construido sobre la premisa de estar presente cuando otras soluciones fallaran. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 2 horas. Para la presentación al cliente. 2 horas para demostrar que Stream Tech podía cumplir sus promesas incluso cuando la infraestructura a su alrededor se derrumbaba. El peso del liderazgo oprimía sus hombros, familiar e indeseable, mientras 15 pares de ojos la observaban buscando soluciones que no tenía. Las manos de Daniel se movían sobre el generador con una familiaridad adquirida con la práctica, interpretando su estado a través del tacto y el sonido de maneras que ningún equipo de diagnóstico podía igualar. 3 décadas de trabajo mecánico le habían enseñado a escuchar a las máquinas, a
comprender sus lenguajes particulares de vibración y calor, y los sutiles cambios en su funcionamiento. Este generador era antiguo pero estaba bien mantenido, el tipo de caballo de batalla industrial que podía funcionar durante años si se le daba el cuidado adecuado. La tormenta probablemente había causado una sobretensión que activó el apagado automático, una medida de seguridad más que una falla, aunque explicar eso a una sala llena de ejecutivos en pánico requeriría más palabras de las que Daniel solía usar en un día. Cruzó la mirada con Cassandra y asintió una vez, un gesto que transmitía más confianza que cualquier explicación detallada pudiera ofrecer. El simple movimiento cambió algo en la dinámica de la sala, atrayendo la atención hacia el hombre que momentos antes había sido invisible. ¿De verdad puedes arreglarlo? La pregunta de Cassandra llevaba el peso de la desesperación envuelta en autoridad ejecutiva. Se acercó, su presencia imponiendo respeto, incluso con ropa de trabajo y luces de emergencia. Había algo diferente en su enfoque, una franqueza que rompía la cortesía corporativa que su equipo mantenía incluso en la crisis. Daniel la miró sin la diferencia que la mayoría esperaba al dirigirse a un director ejecutivo, reconociendo en sus ojos la misma intensidad concentrada que él aplicaba a las reparaciones complejas. Sí. La sola palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, sin adornos ni marginalidades, el tipo de respuesta directa que rara vez se daba en las reuniones corporativas. La certeza en su voz sorprendió a todos, incluso a él mismo. Aunque años de emergencias similares le habían enseñado a confiar en su instinto con las máquinas, incluso cuando dudaba de todo lo demás, la risa de Marcus no tenía nada de humor, solo la aspereza de quien observa. Su mundo cuidadosamente construido amenazaba con colapsar. Claro. Y supongo que ahora nos dirás que fuiste al MIT. El comentario provocó risitas nerviosas en el equipo, una válvula de escape para la tensión que necesitaba liberarse. La expresión de Daniel no cambió, aunque algo brilló tras sus ojos. Un destello del pasado que sugería que el desdén de Marcus había dado en el clavo. Pero esa historia pertenecía a otra vida, una que había terminado en una habitación de hospital hacía 3 años, cuando Sara exhaló su último aliento y lo dejó reconstruir todo desde cero. El hombre que una vez diseñó sistemas para empresas aeroespaciales murió con su esposa, dejando atrás a solo el padre, que necesitaba proveer para su hijo por cualquier medio disponible. Cassandra sintió algo cambiar dentro de su pecho mientras observaba las manos de Daniel moverse con precisión quirúrgica sobre los componentes del generador. Había una magia en sus movimientos que denotaba un profundo conocimiento y una experiencia ganada con esfuerzo, el tipo de competencia que no se podía fingir ni comprar. Su instinto para los negocios, perfeccionado durante años de evaluar personas y sus capacidades, le decía que este hombre podía cumplir lo que prometía. Pero algo más se agitó también, un reconocimiento que iba más allá de la evaluación profesional, algo más personal e infinitamente más peligroso. El pensamiento surgió sin ser buscado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en su vida le había dado una respuesta simple y segura, sin rodeos ni cálculos políticos? Si puedes arreglar esto, se oyó decir, las palabras emergiendo de alguna parte imprudente de su psique que había estado dormida demasiado tiempo. Te besaré. Aquí mismo, ahora mismo. El silencio que siguió fue absoluto. De ese tipo de silencio que se produce cuando todos en una sala se dan cuenta al mismo tiempo de que han presenciado algo que no debían ver. 15 rostros se volvieron hacia ella con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la diversión, pasando por un horror apenas disimulado ante el suicidio profesional de su CEO. Marcus se quedó boquiabierto. Su imagen de respetabilidad corporativa, cuidadosamente cultivada, se desmoronaba en tiempo real. Pero Daniel simplemente asintió y buscó su caja de herramientas, como si las mujeres hermosas le hicieran.
promesas descabelladas a diario, y tuviera trabajo que hacer sin importar el drama que lo rodeaba. La naturalidad de su respuesta hizo que la declaración de Cassandra fuera aún más impactante, transformando lo que podría haberse descartado como estrés ejecutivo en algo que se sentía peligrosamente como un compromiso real. 20 minutos después, el generador cobró vida con un estruendo que pareció sacudir todo el edificio. La iluminación de emergencia dio paso a la iluminación completa cuando los sistemas de Stream Tech volvieron a funcionar. Los ordenadores se encendieron y el sistema de climatización reanudó su suave zumbido. El equipo estalló en vítores y aplausos, y el alivio inundó la sala como una presencia física. Pero Cassandra apenas notó su celebración, con la atención fija en el hombre que acababa de salvar a su empresa, con tan solo competencia y una serena confianza. Daniel comenzó a guardar sus herramientas con el mismo cuidado metódico que había demostrado durante toda la reparación, aparentemente ajeno a que se había convertido en el centro de un drama que nada tenía que ver con generadores y sí con la promesa que pendía entre ellos como una bomba a punto de estallar. Ella se acercó lentamente, consciente de que todas las miradas en la sala seguían sus movimientos. Su equipo había dejado de celebrar, presintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su percepción de su director ejecutivo y posiblemente sus propias posiciones en la jerarquía de la empresa. Daniel alzó la vista al acercarse ella. Su expresión era indescifrable, pero no hostil, como si sintiera curiosidad por ver cómo manejaría la situación que había creado. De cerca, pudo ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, los callos en sus manos, las pequeñas cicatrices que delataban una vida de trabajo físico y consecuencias reales. Cuando se inclinó y le besó la mejilla, un contacto breve y suave que, de alguna manera, contenía más intimidad que la mayoría de las relaciones, percibió él. Olor a sudor puro y aceite de máquina, tan distinto del perfume de marca que solía rodearla. Gracias, susurró ella, con la voz apenas audible por encima del zumbido constante del generador. Los ojos de Daniel escrutaron su rostro como si intentara resolver un enigma más complejo que cualquier máquina que hubiera reparado. Durante un instante que se prolongó más de lo esperado, permanecieron lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. Dos personas de mundos completamente diferentes descubriendo que la proximidad podía crear su propia clase de electricidad. Entonces él dio un paso atrás, cargando su caja de herramientas al hombro con una facilidad casi ensayada, y el hechizo se rompió como una pompa de jabón al contacto con la realidad. «Debo irme», dijo, las primeras palabras innecesarias que pronunciaba en toda la noche. Cassandra quería pedirle que se quedara, que se explicara, que le dijera algo que diera sentido a la extraña conexión que sentía. En cambio, lo vio alejarse, dejándola frente a su equipo con el sabor de la posibilidad en los labios y sin tener ni idea de lo que vendría después. La semana siguiente transcurrió entre presentaciones exitosas y contratos firmados. La división de energías renovables de Stream Tech se lanzó oficialmente con gran pompa. Eso fue noticia en el sector. Pero Cassandra se distraía con facilidad durante las reuniones, con la mente divagando entre recuerdos de manos expertas y una serena confianza. Se decía a sí misma que era simple gratitud. Cualquiera se sentiría en deuda con la persona que había salvado a su empresa del desastre. Pero cuando el aire acondicionado de su oficina empezó a hacer ruidos extraños, se encontró cogiendo el teléfono para llamar. El encargado de mantenimiento del edificio tenía una petición específica. «Necesito al mismo técnico que arregló nuestro generador la semana pasada. Daniel Miller, creo que se llamaba». La mentira le salió con facilidad, al igual que la justificación que siguió. Stream Tech necesitaba proveedores de servicios confiables, y la competencia demostrada merecía la fidelización de los clientes. Cuando Daniel llegó a la mañana siguiente, se comportaba con la misma eficiencia discreta que la había impresionado durante la crisis, pero algo había cambiado en su mirada. La barrera invisible.
Entre la gerencia y el proveedor de servicios se había roto, dejándolos en un terreno incierto que ninguno de los dos tenía. Experiencia. Señorita Blake, dijo, dejando su caja de herramientas con cuidadosa precisión. Su asistente dijo que tenía problemas con el aire acondicionado. La formalidad en su voz sonaba forzada, como si estuviera intentando reconstruir muros que ya habían sido derribados. Cassandra señaló su oficina, muy consciente de que llevaba un vestido negro que realzaba sus curvas de una forma que sus trajes de negocios habituales no lo hacían. La elección había sido inconsciente, se dijo a sí misma, simplemente tomando lo primero que encontró en su armario esa mañana. ¿Cuál parece ser el problema exactamente?, preguntó él, examinando el aparato de pared, con la misma atención concentrada que había dedicado al generador. Cassandra se sorprendió, estudiando su perfil, notando cómo la concentración acentuaba las líneas alrededor de sus ojos y la inconsciente destreza con la que sus manos se movían sobre la carcasa de la máquina. Ha estado haciendo ruido, dijo, aunque, en realidad, el aire acondicionado no sonaba diferente a lo habitual. Un chirrido, como si algo estuviera suelto dentro. La invención se sentía peligrosa y necesaria, una pequeña mentira que creaba espacio para que algo mayor se desarrollara. Daniel asintió y comenzó su inspección, retirando la cubierta del aparato para revelar la compleja maquinaria interior. Sus movimientos tenían la gracia de la práctica, cada acción deliberada y precisa, tan diferentes de los gestos derrochadores de hombres que nunca habían aprendido que el tiempo es un recurso limitado con consecuencias reales por su mal uso. No veo nada obviamente mal, dijo Daniel tras 20 minutos de minucioso examen. Los rodamientos están bien. El montaje es seguro. Quizá lo que oyes sea el ruido normal de funcionamiento amplificado por la acústica del edificio. Comenzó a volver a montar la unidad con el mismo cuidado que había demostrado al desmontarla, pero su explicación sonaba incompleta, como si comprendiera que los problemas mecánicos no eran el verdadero motivo de su presencia. Cassandra se acercó, aparentemente para observar su trabajo, pero en realidad para tantear los límites de lo que estaba surgiendo entre ellos. No creerás que me lo estoy inventando, ¿verdad? La pregunta tenía más peso que una simple consulta sobre la reparación del aire acondicionado, y ambos lo sabían. La mano de Daniel se detuvo un instante antes de continuar con el trabajo. La pausa confirmaba que se encontraba en el mismo terreno incierto. Creo, dijo con cautela, que la gente exitosa no suele mentir sobre aires acondicionados averiados. La observación se hizo sin juzgar, simplemente una constatación que reconocía lo extraño de su situación sin condenarla. Cassandra sintió que el calor le subía a las mejillas, atrapada en su engaño, pero de alguna manera no avergonzada por él. En cambio, sintió un impulso temerario de adentrarse aún más en un terreno que prometía conexión o desastre con igual probabilidad. ¿Y si te dijera que te llamé porque quería verte de nuevo? La confesión quedó suspendida entre ellos como un desafío, retándolo a responder con la misma honestidad o a refugiarse en la seguridad de la distancia profesional. Daniel terminó de apretar el último tornillo antes de volverse para mirarla directamente, con una expresión seria pero no hostil. Entonces diría que estás jugando un juego que no entiendes con alguien que no puede permitirse perder. Su voz no denotaba ira, solo una tranquila certeza que la detuvo en seco. Por primera vez desde el incidente del generador, Cassandra se dio cuenta de que no sabía nada de este hombre más allá de su competencia con la maquinaria y su inquietante capacidad para mantener la calma bajo presión. La ropa cara y la dirección prestigiosa que definían su mundo no significaban nada para él, pero su desdén no se sintió tanto como esnobismo inverso como pragmatismo protector. ¿Por qué no puedes permitirte perder?, preguntó ella, sinceramente curioso por saber con qué juego podría estar jugando sin darse cuenta. Daniel cargó sus herramientas con deliberada lentitud,
como si sopesara cuánta verdad podía contener el momento. Cuando la miró de nuevo, algo había cambiado en su expresión. Una decisión tomada que cambiaría la naturaleza de todo lo que vendría después. Porque tengo un hijo de 8 años que ya ha perdido a su madre, y no voy a dejar que se encariñe con alguien que desaparecerá cuando la realidad se imponga. Las palabras golpearon a Cassandra como un golpe físico, revelando profundidades de responsabilidad y dolor que no había considerado. Esto no se trataba de su curiosidad ni de la de él. Competencia. Se trataba de una niña que ya había aprendido que las personas que amas pueden desaparecer sin previo aviso, dejando tras de sí solo los ecos de promesas que no se pudieron cumplir. El peso de ese conocimiento se posó sobre sus hombros como un abrigo pesado, transformando su interés de una simple atracción en algo más complejo y exigente. Había estado pensando en términos de juegos de adultos y emociones sofisticadas. Pero Daniel vivía en un mundo donde cada decisión tenía consecuencias para alguien que dependía completamente de él. No desaparecería, dijo. Aunque incluso al pronunciar esas palabras, se preguntó si eran ciertas. Su historial amoroso era pobre, una serie de relaciones que se habían marchitado bajo las exigencias de su carrera y su incapacidad para priorizar la intimidad emocional sobre el éxito profesional. Pero algo en la silenciosa fortaleza de Daniel la impulsó a querer ser mejor de lo que su historia sugería, a descubrir si podía ser el tipo de persona que se quedaba cuando quedarse se volvía difícil. Ahora lo dices, respondió él, echando su caja de herramientas al hombro con aire definitivo. Pero no sabes a quién se lo estás diciendo. Ves al hombre que te arregló el generador, pero no ves al padre soltero, que trabaja en 3 empleos para que su hijo pueda ir a una buena escuela, ni al viudo que todavía se despierta algunas mañanas esperando encontrar a su esposa en la cocina preparando café. Se dirigió a la puerta y se detuvo, como si algo se le hubiera ocurrido. Mi esposa se llamaba Sara. Murió de cáncer hace 3 años, después de una lucha de 2 años, que nos dejó en la ruina, tanto económica como emocionalmente. Tuve que vender nuestra casa para pagar las facturas médicas. Y ahora Lucas y yo vivimos en un apartamento de 2 habitaciones con paredes finas y vecinos ruidosos, y a veces no hay suficiente dinero para la comida y la luz. Cada revelación se sentía como una prueba, como si estuviera construyendo barreras a propósito para ver si ella las superaría o las usaría como excusa para huir. Cassandra asimiló la información sin inmutarse, comprendiendo que él le estaba mostrando el precio de entrada a su mundo. La cuestión era si tendría el valor de pagarlo, o si su atracción se desvanecería al enfrentarse a la complejidad de la vida real y a las necesidades genuinas. Siguieron 2 semanas de silencio, durante las cuales Cassandra se volcó en el trabajo con renovada intensidad, intentando olvidar la forma en que las manos de Daniel se habían movido con tanta seguridad y cuidado. Pero entrada la noche, cuando la oficina se quedaba en silencio y ella estaba a solas con sus pensamientos, se sorprendía, preguntándose sobre la clase de hombre capaz de reconstruir una vida tras el dolor y la pérdida sin amargarse ni quebrarse. Las pocas relaciones que había tenido en el pasado habían sido con hombres que compartían su origen y ambiciones, relaciones basadas en el beneficio mutuo más que en la necesidad genuina o en fortalezas complementarias. Ninguno de ellos la había desafiado a ser mejor o diferente, solo a tener más éxito de maneras que le parecían cada vez más insignificantes. Daniel representaba algo que nunca había encontrado. Un hombre que no quería nada de ella excepto honestidad, y que le ofreció algo que no sabía que necesitaba, la oportunidad de ser importante para alguien de maneras que nada tenían que ver con sus logros profesionales. La llamada llegó un viernes por la tarde mientras revisaba los informes trimestrales. La voz de su asistente tenía un tono inusualmente urgente. Señorita Blake, hay una situación en la escuela primaria Lincoln. Preguntan por los contactos de emergencia de Lucas Miller. A Cassandra se le heló la sangre al reconocer el nombre. Su mente repasó a toda velocidad
Las posibilidades, ninguna de las cuales tenía un buen final. No tenía ninguna relación oficial con Lucas, ningún estatus legal que justificara su participación. Pero, de alguna manera, se encontró en su coche conduciendo hacia la escuela sin haberlo decidido conscientemente. El edificio de la escuela primaria parecía una estructura institucional más, diseñada para contener la energía de los niños mientras canaliza sus mentes hacia fines productivos. Pero hoy se sentía ominoso, como pueden sentirse los lugares familiares cuando se ven afectados por una crisis. La directora, la señora Henderson, la recibió en la oficina con esa expresión cuidadosamente neutral que los educadores perfeccionaban para lidiar con complicaciones familiares que no comprendían del todo. Señorita Blake, no sé por qué está aquí, pero Lucas nos pidió que la llamáramos cuando no pudimos contactar a su padre. Hubo un incidente durante el recreo. Nada grave, pero necesitamos que alguien lo recoja. La explicación fue dada con una cortesía profesional que no lograba ocultar del todo la curiosidad sobre por qué un director ejecutivo sería el contacto de emergencia del hijo de un trabajador de mantenimiento. Cassandra siguió a la directora por un pasillo adornado con dibujos infantiles y carteles motivacionales. Sus tacones resonaban contra el pavimento pulido a la perfección institucional. Encontró a Lucas sentado en una pequeña oficina, con la ropa del colegio sucia y el rostro marcado por las lágrimas recientes. Señorita Blake. Lucas la miró con sorpresa, que rápidamente se transformó en alivio. Como si su presencia resolviera problemas que él no había sabido expresar. ¿Te llamaron? La pregunta tenía un peso que iba más allá de sus simples palabras, una confirmación de que ella había alcanzado cierto estatus en su mente que trascendía el de una simple conocida. Cassandra se arrodilló junto a su silla, poniéndose a su altura en un gesto que se sintió a la vez natural y significativo. No pudieron contactar a tu padre, así que la escuela llamó a sus contactos de emergencia. Por lo visto, estoy en la lista. La explicación era técnicamente correcta, aunque no recordaba haber sido añadida a ningún formulario escolar. Lucas asintió como si tuviera todo el sentido del mundo. Su lógica de niño de 8 años aceptaba que los adultos importantes en su vida estarían disponibles cuando los necesitara. ¿Qué pasó, cariño? El apelativo cariñoso surgió sin pensarlo, sintiéndose apropiado de una forma que la sorprendió. Lucas se limpió la nariz con el dorso de la mano, un gesto tan infantil que hizo que Cassandra sintiera un nudo en la garganta con una emoción protectora que desconocía. Tommy Henderson dijo: «No tengo una familia de verdad porque solo estamos papá y yo». Añadió: «Las familias necesitan mamás y papás, no solo una persona que tiene que trabajar todo el tiempo». La explicación reveló capas de dolor que iban más allá de la crueldad en el patio de recreo, tocando cuestiones fundamentales de pertenencia y legitimidad que ningún niño debería tener que afrontar solo. Cassandra sintió que la ira le subía a la garganta, no solo hacia el niño irreflexivo que había causado dolor, sino hacia un mundo que medía el valor de la familia por estructuras tradicionales, en lugar de por amor y compromiso. «¿Qué hiciste cuando dijo eso?», preguntó. Aunque la suciedad en su ropa y el comentario anterior del director sobre un incidente sugerían que ya sabía la respuesta. Lucas bajó la mirada a sus manos, claramente debatiéndose entre la honestidad y la conciencia de que sus acciones habían sido inapropiadas. Lo empujé muy fuerte. Se cayó. Y se raspó la rodilla y empezó a llorar. Y entonces la señora Patterson se acercó y me dijo que estaba en un gran lío. La confesión estuvo acompañada de un remordimiento que denotaba una comprensión genuina de la falta cometida, más que un simple arrepentimiento por haber sido descubierto. Cassandra reconoció la posición imposible en la que se encontraba Lucas. Demasiado joven para articular emociones complejas sobre la pérdida y la estructura familiar, pero lo suficientemente mayor para comprender que su situación lo hacía vulnerable a la crueldad casual de compañeros que nunca habían cuestionado su propia seguridad. El trayecto hasta el trabajo de Daniel duró 20 minutos a través del tráfico de Austin.
que parecía empeñado en retrasar su llegada, lo que le dio a Cassandra tiempo para asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Había pasado de ser una observadora curiosa a una participante activa en las luchas cotidianas de esta familia, traspasando límites que no se podían revertir fácilmente. Lucas permanecía sentado en silencio en el asiento del copiloto, mirándola de vez en cuando con expresiones que sugerían que aún estaba asimilando su presencia en medio de su crisis. ¿Vas a decirle a papá que me he metido en problemas? La pregunta reveló su mayor preocupación. No era la disciplina de la escuela, ni la opinión de sus compañeros, sino la decepción de su padre por un comportamiento que no cumplía con los estándares que habían establecido juntos. La confianza implícita en su preocupación tocó algo profundo en el pecho de Cassandra, el reconocimiento de que de alguna manera se había convertido en alguien cuya opinión importaba para este serio niño de 8 años. Voy a contarle lo que pasó y dejaré que él decida cómo manejarlo, dijo, optando por la honestidad en lugar de una falsa tranquilidad. Pero Lucas, quiero que sepas que lo que dijo Tommy estuvo mal. Las familias vienen en todas las formas y tamaños, y la tuya es tan real e importante como la de cualquier otra persona. Las palabras parecían insuficientes para abordar heridas que iban más allá de las simples peleas de patio de recreo. Pero Lucas asintió con la gravedad de quien necesitaba oír que su vida tenía valor a pesar de sus diferencias con las expectativas tradicionales. Encontraron a Daniel en una obra en construcción en el sur de Austin, con la ropa de trabajo cubierta de polvo y mugre, fruto de un trabajo que requería presencia física, algo que las responsabilidades corporativas de Cassandra nunca habían hecho. Su expresión oscilaba entre la confusión, la preocupación y algo que podría haber sido gratitud al verlos acercarse juntos. Hubo un incidente en la escuela, explicó Cassandra antes de que Lucas pudiera contar su propia versión de los hechos. No está herido y no es nada que no se pueda solucionar, pero la escuela necesitaba que alguien lo recogiera. Su resumen estaba diseñado para proporcionar información esencial sin crear pánico adicional, una habilidad que había aprendido en la gestión de crisis corporativas y que resultó igualmente útil en emergencias familiares. La atención de Daniel se desvió. Entre su hijo y la mujer que de alguna manera se había visto involucrada en su drama personal, su expresión revelaba las complejas emociones de alguien agradecido por la ayuda, pero incómodo con la dependencia. Lucas se acercó a su padre con la búsqueda automática de consuelo que denotaba su vínculo, pero sus ojos permanecieron fijos en él. Daniel miró fijamente a Cassandra, como para confirmar que su presencia era real y no imaginaria. La conversación que siguió tuvo lugar en la camioneta de Daniel, mientras Lucas dormitaba en el asiento trasero, agotado por la intensidad emocional del día. Daniel escuchó sin interrumpir mientras Cassandra relataba los detalles del incidente en el parque y la reacción de Lucas. Su rostro se tensaba al comprender las implicaciones de la vulnerabilidad de su hijo al juicio social. Debí haberlo preparado mejor, dijo finalmente, con la autocrítica evidente en cada sílaba. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Los niños preguntando por qué no tiene madre, haciendo comentarios sobre que nuestra familia no es normal. Solo esperaba que tuviéramos más tiempo antes de que tuviera que afrontarlo. El dolor en su voz revelaba una profunda ansiedad parental que iba más allá de la disciplina inmediata y abarcaba preocupaciones más amplias sobre criar a un hijo en circunstancias que se desviaban de las normas tradicionales. No puedes protegerlo de todo, dijo Cassandra con dulzura, reconociendo en la preocupación de Daniel la misma carga imposible que había visto llevar a su propia madre años atrás. Los niños pueden ser crueles, sin querer serlo, y Lucas tendrá que enfrentarse a preguntas sobre su familia, por muy bien que lo prepares. Pero también aprenderá que tiene gente que lo quiere y lo apoya. Y eso es más importante que encajar en las categorías tradicionales. Su respuesta buscaba ofrecer una perspectiva más que un consejo, comprendiendo que las decisiones sobre la crianza de Daniel eran suyas, a la vez que le aseguraba que ya lo estaba haciendo mejor que su madre. Temores sugeridos.
La intimidad de la conversación se sentía a la vez natural y significativa, un reconocimiento de que estaban hablando del bienestar de una niña que les importaba a ambos de maneras que iban más allá de una simple preocupación. Habían pasado 3 meses desde el incidente del generador, transformando sus vidas de formas que ninguno de ellos podría haber predicho. El domingo por la mañana se encontraban en el cementerio donde estaba enterrada Sara, un ritual mensual que había evolucionado para incluir la presencia de Cassandra sin incomodidad ni intrusión. Lucas se arrodilló junto a la lápida, colocando margaritas frescas con la atención cuidadosa de alguien que entendía que los pequeños gestos conllevaban grandes significados. Mamá, comenzó con el tono pragmático que había desarrollado para estas conversaciones. Gané el primer lugar en la Feria de Ciencias con mi proyecto de energías renovables. Cassandra me ayudó a entender el lado comercial y papá me enseñó cómo funcionan las máquinas. Hicimos un muy buen equipo. La inclusión de Cassandra en su informe se sentía natural en lugar de forzada. Prueba de que se había ganado un lugar genuino en la historia de su familia. De pie, cerca de allí, Cassandra sintió el peso de la pertenencia como nunca antes. Su ático se había convertido en un lugar para dormir, más que para vivir. Su verdadero hogar estaba dondequiera que estuvieran Daniel y Lucas. La transformación no había sido fácil ni sencilla, pues requería una constante negociación de límites y expectativas, mientras aprendían a funcionar como algo más que amigos, pero sin llegar a ser una familia tradicional. Sin embargo, las dificultades se habían visto compensadas por recompensas que desconocía. El simple placer de preparar panqueques los domingos por la mañana, la satisfacción de ayudar con las tareas, lo que ponía a prueba su título en administración de empresas de maneras inesperadas, la profunda satisfacción de sentirse necesaria por razones que nada tenían que ver con la competencia profesional. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo Daniel, posando su mano en el hombro de Lucas con el gesto automático de quien había aprendido que el consuelo a menudo se transmite a través del tacto, más que con palabras. Ella siempre había creído que cuidar el planeta era una de las tareas más importantes que los adultos podían hacer por los niños. La referencia a Sara se hizo sin el tono punzante de dolor que había caracterizado las menciones anteriores, lo que sugería que el duelo estaba evolucionando hacia algo más manejable, si no menos profundo. Cassandra observó la conversación con la mezcla de inclusión y respeto que había aprendido a manejar, comprendiendo que el recuerdo de Sara enriquecía, en lugar de amenazar, lo que estaban construyendo juntos. El viaje de vuelta a casa estuvo lleno de la charla de Lucas sobre los planes de verano, que naturalmente los incluían a los tres. Sus suposiciones sobre su continua unión reflejaban la seguridad que les había brindado la presencia constante. Cassandra se vio incluida en las decisiones sobre la inscripción al campamento y los destinos de vacaciones, con la naturalidad de una integración genuina, más que de una mera cortesía. La responsabilidad se sentía a la vez natural y significativa, un reconocimiento de que sus decisiones ahora afectaban no solo su propio futuro, sino también el bienestar de personas que se habían vuelto esenciales para su definición de felicidad y éxito. El peso de esa responsabilidad se correspondía con sus recompensas. La prueba diaria de que el amor expresado a través de la acción creaba lazos más fuertes que cualquier compromiso formal. De vuelta en el apartamento, se acomodaron a la tranquila rutina dominical que se había ido forjando a lo largo de meses de fines de semana compartidos. Daniel leía el periódico mientras Cassandra y Lucas armaban un rompecabezas que llevaban semanas intentando terminar. La escena era doméstica, de una forma que le habría resultado extraña a Cassandra en su vida anterior, pero que ahora le parecía lo más natural del mundo. El éxito, había aprendido, no se trataba solo de logros profesionales o seguridad financiera. Se trataba de crear espacios donde las personas pudieran ser ellas mismas por completo, donde el amor se expresara a través de la presencia y la atención, en lugar de grandes gestos o regalos costosos.
Estos momentos cotidianos contenían una intimidad más genuina que la que sus relaciones anteriores habían logrado a través de gestos románticos o experiencias elaboradas. Cassandra, dijo Lucas, levantando la vista de la pieza del rompecabezas que intentaba encajar. ¿Vas a quedarte con nosotros para siempre? La pregunta salió con su característica franqueza, con una curiosidad inocente más que con una expectativa cargada de significado. El periódico de Daniel crujió al bajarlo para observar la conversación. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero su atención estaba completa. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, sin exigir una respuesta inmediata, sin honestidad sobre las intenciones y los sentimientos que habían estado desarrollando gradualmente, en lugar de declararlos dramáticamente. Para siempre, era una palabra que conllevaba riesgos que ninguno de ellos estaba completamente preparado para afrontar. Pero también era una palabra que había empezado a sentirse menos como una promesa y más como una simple verdad. «Voy a quedarme todo el tiempo que tú y tu padre quieran que esté aquí», respondió Cassandra, eligiendo el compromiso presente sobre las garantías futuras. Porque esto, señaló el pequeño apartamento que se había convertido en su hogar más que cualquier otro lugar que hubiera tenido. «Aquí es donde quiero estar». La declaración fue simple y completa, abarcando todo lo que había aprendido. Sobre el amor y las prioridades, y la diferencia entre lo que ella creía querer y lo que realmente necesitaba. La respuesta de Daniel fue muda, una sonrisa, que transmitía comprensión y aceptación, la confirmación de que estaban construyendo algo que valía la pena conservar. Lucas volvió a su rompecabezas con una eficiencia satisfecha, como si su respuesta hubiera resuelto preguntas que no había sabido formular. Fuera de sus ventanas, Austin continuaba con su ritmo urbano inquieto. Pero dentro de su pequeño apartamento, el tiempo transcurría de otra manera, medido no en plazos ni obligaciones, sino en respiraciones compartidas y risas silenciosas, y el simple milagro de que dos personas se eligieran mutuamente cada día. Habían construido algo hermoso a partir de la pérdida y la esperanza, y del tipo de compromiso diario que demostraba que el amor era una acción, no solo un sentimiento. El futuro se extendía ante ellos. Incierto, pero ya no aterrador, porque habían aprendido que las promesas más importantes no eran sobre el para siempre, sino sobre el presente. Y hoy estaban juntos,